Me sorprende tu sorpresa, señor ministro, ¿es el nombre de la columna? Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, Y por una razón... Sí. Me pongo atento a escucharte. Te confieso, cuando anoche veía el nombre de tu columna, automáticamente recordé el querido Mario Benedetti, que terminaba un poema que tiene versiones en canción. Seré curioso, señor ministro, de qué se ríe, pero bueno. ¿De qué se ríe, de qué se ríe? me acordé de aquello. Bueno, te escuchamos. Bueno, sí, en realidad tiene un sentido inquisidor, tiene un objetivo inquisidor, que seguramente sea muy sencillo de responder si se tuviera honestidad intelectual por parte del señor ministro, que creo que en este caso, y a la luz de sus declaraciones sobre las actas de Vázquez y demás, que intentan poner un manto de juicio sobre lo que hemos hecho a lo largo de todos los años, no solamente posteriores a la dictadura, sino que durante la dictadura, resistiendo como poníamos, hablando en los tribunales internacionales, Michelini hablando en el tribunal Russell, las organizaciones políticas y sociales organizadas en el exterior, convocando y realizando todo tipo de marchas para resistir a la dictadura, en las cuales los únicos en esas convocatorias, los únicos integrantes de un sector de los partidos tradicionales fueron Wilson Ferreira Lunate y su hijo, ¿no? Desde aquella época remota, gris, oscura, tortuosa, y después a la que pasamos, que fue un poco menos gris, ¿no? Que es el periodo de salida de la dictadura, que es el plebiscito, resplandoroso, resplandeciente. Nosotros en todo momento denunciamos. Yo me acuerdo que en la década del 70, fines de la década del 70, principios de la década del 80, ingresaba a este país en forma clandestina, desde Brasil, un periódico hecho artesanalmente, en el cual se denunciaban los nombres, se mostraban las fotos. Era un diario que se llamaba Compañero, lo editaba el Partido por la Victoria del Pueblo, con lo que podía, con lo que había y con lo que se tenía. Y allí salían las fotos, y allí salían los nombres, porque un ex integrante de los servicios de inteligencia no había soportado, se había decidido ir, y además tenía la información, tenía los nombres, tenía las fotos, están todos publicados desde aquella época tremenda. Recordemos que el plebiscito y el triunfo fue el inicio del final para la dictadura cívico-militar, pero en realidad durante todo el resto del tiempo estuvimos peleando. Yo escuchaba el otro día con mucha bronca, ¿no?, cómo se intentaba con el acuerdo del Club Naval sacar como consecuencia que la izquierda y los sectores populares habían pactado la impunidad. Así, derecho viejo, de frente y mano, se dijo, ¿no?, por parte de un tal Hughes, en un programa televisivo. Yo no sé cómo pueden mentir con tanto descaro, ¿no? Quienes se hicieron responsables de elaborar la ley de impunidad, y lamentablemente me consta que fue tarde cuando se dieron cuenta de lo que habían engendrado, no tuvieron nada que ver, ni con la izquierda, ni con el movimiento popular organizado, ni con quienes en aquel entonces comenzábamos el periodo de una legalidad a medias que se concreta después en forma definitiva. No nos olvidemos que el último muerto, asesinado, ejecutado por el sistema Vladimir Roslik fue en el marco de ese proceso posterior al plebiscito. Nosotros en ese momento denunciábamos con nombre y apellido, fuimos en contra de la ley desde el primer momento, dijimos no a la impunidad desde el primer momento, auspiciamos el proceso
de consulta popular, dimos la pelea, y desde ahí hasta el día de hoy blancos y colorados han tenido una conjunción perfecta para poder impedir en forma institucional, en forma orgánica, que se supiera la verdad y que se hiciera justicia. El secuestro de los niños, los nombres de los mismos, los familiares, los desaparecidos, los vuelos, ahora hablan de los vuelos. Es terrible, ¿no? Es terrible porque las denuncias realizadas sobre el primer vuelo y sobre el segundo vuelo, que no pudimos determinar quiénes vinieron, pero fueron más de 20 compañeros y compañeras que ejecutaron acá, cuando yo decía sobre la pena de muerte y que en este país existió la pena de muerte, bueno, que ejecutaron acá, que ejecutaron en este país, junto con el resto, ¿no? Cuando nosotros lo denunciábamos, poco menos que en aquel momento nos decían que éramos locos. Yo me acuerdo que en un programa de televisión en Argentina, el expresidente Lacalle, el padre del actual presidente, dijo que en Uruguay desaparecidos había 10 o 15. A ver, la dimensión de toda esta trama de connivencia con los dictadores, con la dictadura cívico-militar, se arrastra desde Aparicio Méndez y todos los integrantes del Consejo de Estado para acá y para atrás. Para acá y para atrás. Entonces, ¿qué autoridad moral, qué autoridad ética tienen para hoy querer enchastrar y enlodar a quienes, porque en definitiva esto no viene solamente por los dos integrantes de la dirección de las Fuerzas Armadas en el momento del primer gobierno del Frente? Esto viene dentro de una estrategia que busca deslegitimar absolutamente y buscar ese punto final y ese indulto, que es lo que está atrás de todo esto, a aquellos que reprimieron, torturaron, asesinaron, violaron en forma cobarde, sistemática y utilizando la estructura del Estado, siendo parte del Estado, lo cual hace que sus delitos sean absolutamente imposibles de ser indultados. Pero muestran sorpresa por un acta en la cual, entre otras cosas, se dice confiesa lo que confiesa este asesino bastardo, es que hubo un segundo vuelo. ¿Cuánto hace que lo venimos denunciando? Es que hubieron ejecuciones. ¿Cuánto hace que las venimos denunciando? Está absolutamente todo el cuadro de los integrantes de la CIDE y de la OCOA denunciada con nombre y apellido. Por nosotros, por el movimiento popular, por los que quedamos vivos y seguimos peleando de aquella época. Pero está denunciado desde hace 40 años. ¿Cuál es su sorpresa? ¿Se sorprende ahora que Vázquez sea un asesino? ¿Se sorprende ahora que Gavallo, Cordero, Campos Armida, Castiglioni, Arab, todo procesado, ¿no? Más allá de que Cordero esté en Argentina, si algún día saliera, tendría que venir para acá. ¿Se sorprende de qué? ¿De qué? Yo de lo que me sorprendo es de su sorpresa, porque su sorpresa tiene mucho más de estrategia política en este momento para instalar, como en todo el resto de los planos, el lawfare famoso, o sea, la mentira institucionalizada utilizando los medios de comunicación masiva y aquellos periodistas afines a su pensamiento que se vende por 4 pesos, que por suerte no son todos, ¿no? Por suerte el periodismo sigue siendo una profesión digna y la inmensa mayoría o una buena parte de los periodistas tienen todavía conciencia crítica. Pero de eso es de lo que se trata. Yo recuerdo cuando el voto verde, que le prohibieron a Sara Méndez pasar un spot, cuando hablan de legitimación del voto verde, cuando se sentía el ruido de las espadas, se sentía el ruido
de los taconeos en la conciencia de cada uno de los ciudadanos que bajo terror votaron. Yo no soy de los que consideran que los que votaron por el voto verde le dieron una justificación o una legitimación, no, a la represión. No, a la dictadura. No. Vamos a no equivocarnos. Votaron aterrorizados, les guardaron las citatorias al primer juez que las envía para investigar el tema de las violaciones de derechos humanos en una caja fuerte, el ministro del Interior de la época, y de ahí en más, y de ahí para atrás, y hasta el día de hoy, fueron cómplices de la impunidad. El artículo 4 de la ley de impunidad les permitía a los presidentes decir que se podía juzgar o no los actos de un violador de los derechos humanos, que el juzgado les enviara, porque tenían que enviárselo al gobierno, si la separación de poderes no existía, ¿no? Al gobierno, al presidente, le enviara la citatoria y la autorización para poderlo juzgar. No hubo un solo juicio, no hubo una sola investigación seria, porque están reclamando ahora la payasada de la Comisión para la Paz, en la cual se mintió pero en forma absolutamente descarada sobre la realidad de los desaparecidos y sobre la realidad de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, bueno, qué sorpresa. Bueno, yo creo que estamos en una etapa en la cual hay que pensar cada vez más cómo nos paramos ante esta realidad y cómo nos paramos ante los compañeros. ¿Cómo nos paramos ante los compañeros? Yo me interpelo permanentemente. Por suerte el Frente es coalición y movimiento. Por suerte nosotros tenemos esa característica. Por eso hemos logrado transformarnos en un punto de referencia en América Latina, y con todas las diferencias que tenemos y que yo personalmente tengo con muchos de sus integrantes, estamos todos dentro del mismo paraguas. Y dentro del Frente a favor de la impunidad nadie, ¿no? Pero yo interpelo a quienes salieron, a compañeros que enojados, ¿no?, por esto que está pasando, salieron públicamente o a través de las redes y demás, ¿no?, a hacer duros cuestionamientos. Creo que se ha hecho mucho. No hay... Este mismo Gilberto tiene más de... está encanado, está en las condiciones en las que está, eso lo determina la justicia. Con más de 20, y tiene más de 20 procesos, entre los cuales está el segundo vuelo y está la desaparición y asesinato del compañero Sobo. Nosotros tenemos que tener claro que este conjunto de mentiras que se está desarrollando en todos los ámbitos, o sea, están haciendo de esa mentira institucionalizada que en el resto de América Latina llevó al retroceso brutal de la izquierda y los sectores progresistas en el gobierno, están haciendo acá en el Uruguay de ese mecanismo, porque es efectivo, están haciendo su principal forma de hacer política. Sí. Y nosotros tenemos que tener claro que para hablar de nuestros compañeros, de quienes estaban en ese momento al frente el Ministerio de Defensa, hay que tener mucha idoneidad, ¿no? Y yo creo que los que podemos hacernos la autocrítica somos nosotros. Ahora, yo sigo nuevamente repitiendo una pregunta. ¿A quién le creo yo? Le voy a creer a los que son hoy los abanderados el robo institucionalizado, por ejemplo, del mercado modelo, o que han instalado a través de las redes y de los medios de difusión masiva y demás la mentira brutal, ¿no?, contra todo lo que fue la administración de 15 años, o el ataque que hacen a los candidatos a la intendencia en forma absolutamente infundada, o si fundada en su estrategia de hacer de la mentira la verdad, ¿no? ¿Le vamos a creer a ellos o le vamos a creer a los compañeros? Queda la pregunta. ¿O le vamos a
queda ahí la pregunta. Y la última, o le vamos a creer a familiares, que dijo clara y específicamente que cuando se les entrega las actas no estaba el contenido de estas declaraciones de este animal, de esta confesión.